Muy buenos días. Es un gran honor para mí darles la bienvenida, con el permiso del rector, a este recinto universitario en nombre de la Fundación y de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Quisiera saludar y agradecer especialmente a Ángel Expósito por pronunciar su conferencia Comunicar en plena crisis, y a los directores regionales de la COPE, Luis Jaramillo, y de la Delegación de Castilla y León de ABC, José Luis Martín, que nos explicarán la forma de trabajar de ambos medios desde que Vocento y COPE firmaron un acuerdo estratégico. Asimismo, me gustaría saludar y expresar también nuestro agradecimiento a todos ustedes, autoridades, querido Jesús Julio, compañeros y alumnos. Nos llena de orgullo tener en nuestra universidad a uno de los profesionales de la información más influyentes de este país, Ángel Expósito, periodista 100%, templado, con capacidad de análisis y autocrítica inteligente. De él se puede decir aquello de don Juan Tenorio: desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, ha recorrido mi amor toda la escala social. Ha sido director de la agencia Europa Press durante 10 años, director de ABC, director de la 10 Noticias, la televisión del Grupo Vocento, de ABC.radio, y ahora dirige y presenta el informativo Mediodía COPE. Ante nosotros tenemos un periodista que ha sufrido en los últimos años un auténtico reciclado profesional del que ha salido reforzado. Se ha adentrado en todos los soportes: prensa, radio, televisión y también Internet. Llegó a ABC en 2008, procedente de Europa Press, en un momento crítico para la cabecera de la familia Luca de Tena. Incluso se hablaba del fin de ABC. En 2 años, Expósito hizo que la gran marca de la historia de España, como a él le gusta decir de ABC, levantase vuelo y se modernizase. De la prensa pasó en poco tiempo a la televisión. Con tesón y esfuerzo demostró que un profesional del periodismo triunfa en cualquier medio. No tuvo tiempo material de consolidarse en la televisión y le tocó lidiar en Punto Radio, sin tener demasiada idea de ese oficio. Pero una vez más demostró que sabía escuchar y hacer caso a su equipo. Hoy Ángel Expósito es otro abducido por la radio. Dotó el informativo que dirigía de un estilo propio, algo al alcance de los más curtidos radiofonistas. No solo contaba la noticia, sino que intentaba explicarla, y en algunos incluso se permitía opinar con la simple ayuda de su desbordante sentido común. Expósito fusiona en su quehacer diario varios perfiles: el de director del informativo con el de periodista, pero también con el de analista. Todo ello con discurso templado, desprovisto de lenguaje enrevesado, críptico, demasiado habitual, por desgracia, en muchas tertulias a las que él, por cierto, acude. Y eso es lo que sigue haciendo la COPE. Sigue desgranando la actualidad del día con mucho oficio, de periodismo y también de radio. Ángel Expósito tiene poder, hace opinión. Es el que decide si una noticia debe estar destacada, abre o es un simple breve. Es uno de los principales activos de la COPE y tiene lo que a todos los que nos dedicamos a la comunicación nos gustaría tener: el respeto de la tribu periodística. Mantiene el elemento vocacional que ha tenido siempre el periodismo y que hoy se ha perdido. Es el periodista de toda la vida, el que tiene una llama que arde inagotablemente dentro. Esa llama que hace que te levantes de la silla cuando estás en casa al oír el paso de una ambulancia. Es de aquellos periodistas que no cesan un momento de buscar el ángulo original de la noticia, aquel que puede dar la clave para la comprensión de los más difíciles acontecimientos, y lo hace en un lenguaje que todos conocemos. Se ha hecho político y periodista, un tipo culto en un mundillo, el político y periodístico, donde la cultura no interesa ni abunda. Con nosotros, Ángel Expósito, un periodista ágil, inteligente, tenaz y que no le tiene miedo a las palabras. Como dirían en esta tierra, un hombre listo como el hambre. Me hago eco para darle la palabra de uno de sus gritos de guerra: a por ellos, que son pocos y cobardes. ¡Qué vergüenza! Cuando ha empezado con lo de me llena de orgullo, pensé que iba a decir esto de me lleno de orgullo y satisfacción, como los clásicos. Por la Navidad. Y lo del Tenorio con lo del ángel de amor, pero bueno, se ha cortado. Vamos a ver, yo os voy a contar, a lo mejor, espero no ser demasiado políticamente incorrecto, pero hay una cosa que es verdad, y es que pienso que hablando entre colegas y entre futuros colegas,
pues tenemos que ser completamente sinceros y hablar casi a calzón quitado. Yo os voy a contar cuál es mi visión de la situación del oficio, de la situación del periodismo en España, que es especialmente complicado, pero seguramente igual de complicado que el de la siderurgia, que el de la minería, que el de la restauración y que el del turismo. No nos pongamos estupendos, a pesar de ser los que tenemos el altavoz periodístico. Voy a basar esta charleta en 5 puntos, que yo creo que son los que componen la situación de, no sé si tormenta perfecta, pero de crisis con todos los elementos imaginables que pueden someter a la situación tan complicada en la que se encuentra nuestro oficio ahora mismo. La revolución tecnológica, el cambio en el cliente, el cambio en el oficio del periodista, la crisis y un último punto sobre el futuro. Por eso de dejar alguna sensación de buen rollito, a ver si me sale. Primer punto, la revolución tecnológica. Desde el siglo XV, cuando Gutenberg inventó la imprenta, nunca la humanidad había sufrido hasta estos años una revolución tan impresionante en cuanto a la difusión de la cultura, la difusión de las ideas, la democratización y el acceso a la información como el que estamos viviendo ahora. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, lo que hace sencillamente es la capacidad, en un principio muy limitada, lógico, de reproducir documentos que hasta entonces solamente estaban en los monasterios y en X universidades absolutamente elitistas. Eso, con el paso de los siglos, permite que la cultura se difunda primero por toda Europa y posteriormente por todo el mundo. Hoy estamos haciendo algo parecido, pero a lo bestia. A lo bestia es que desde el siglo XV hasta finales del siglo XX, todo lo que ha habido eran distintas evoluciones de la imprenta de Gutenberg. Terminó la rotativa, antes estaba la linotipia, antes estaban los tipos, pero siempre era una imprenta lo que funcionaba, que era la capacidad de imprimir, eso sí, a toda leche, documentos, ya fueran libros o ya fueran periódicos. Ahora la tecnología nos permite que en el mismo soporte puedes leer un libro, un periódico, puedes ver la televisión y puedes editar en digital. Eso es una revolución, como digo, infinita. Luego hablaré medio por medio y soporte por soporte, pero imaginaros lo que era para hace muy pocos años a Manolo Lama o a Paco González que le oyeran en Madrid el entorno correspondiente a donde llegaba la antena de la cadena SER, hoy de la cadena COPE, o en Valladolid exactamente igual. Allí donde no te llegaba la frecuencia de onda media o la FM correspondiente del poste de COPE en Valladolid, era imposible que se escuchara a Paco González y a Manolo Lama. Hoy le oyen en tiempo real y gratis en Massachusetts, en Melbourne y donde antes llegaba la frecuencia de FM de COPE Valladolid. Por lo tanto, la revolución es absolutamente inimaginable. Todo por el mismo coste. Es decir, técnicamente te cuesta lo mismo, periodísticamente cobrarán más, pero te cuesta lo mismo pagar al equipo de periodistas, pero la posibilidad de llegar a tal cantidad de gente es inimaginable. En el caso concreto de España tenemos una enorme ventaja, que yo creo que sinceramente no la utilizamos como deberíamos, que es el español, que es nuestro idioma. ¿Qué harían los franceses si tuvieran 50 millones de francoparlantes en Estados Unidos? ¿Qué harían los franceses si tuvieran 600 millones de francoparlantes en el mundo? En el mundo, ojo, en el mundo encima desarrollado o en vías de desarrollo, no en la francofonía centroafricana. Por lo tanto, creo que tenemos un arma impresionante de difusión que seguramente por complejos políticos o porque nunca lo hemos planteado así, no lo hemos sabido vender o utilizar como se debiera. Esta revolución tecnológica, como digo, está provocando una posibilidad de difusión casi infinita o por lo menos planetaria. Está provocando una enorme pluralidad. El acceso a la información es, como digo, casi gratuito, antes no. Y el acceso a la información puede acceder casi cualquiera, antes tampoco. Puede ser mucho más inmediato que antes. Los que somos agencieros pues lo tenemos relativamente sencillo. Luego me explicaré a cuál es esa revolución en el cambio del oficio. Y eso
pasa por distintos soportes. Yo creo que al final, y será la conclusión definitiva de la charleta, yo creo que vamos a acabar en un proceso en el que van a vivir todos los soportes que hoy conocemos de información, pero eso sí, redefinidos y redimensionados. Yo no soy de los que creo que se va a acabar el papel, ni que se va a acabar, por supuesto, la tele, ni la radio, ni muchísimo menos el digital. Todo va a supervivir, pero eso sí, cada uno en su dimensión, cada uno en su redefinición. Nadie sabe cuál va a ser esa redimensión y esa redefinición, pero estoy convencido que todos los soportes van a sobrevivir. Os he contado que la radio yo creo que va a ser el medio, a día de hoy lo está siendo, más beneficiado, precisamente por esa revolución digital. La prensa en papel seguramente va a ser la más, iba a decir puteada, va a ser la más dañada, la que tiene el futuro mucho más incierto, pero en cualquier caso va a seguir existiendo. Os pongo un ejemplo muy concreto de la situación tan absurda en la que se encuentra el mercado. Y que nadie titule por Ángel Expósito aboga por el cierre de periódicos, porque no voy a decir eso, pero me parece que es inexorable. En Madrid somos, hablo de Madrid porque salvando las distancias, en Valladolid ocurrió algo parecido, pero no me sé las cifras. En Madrid somos, Madrid capital y su área de influencia, 5,5 millones de habitantes, igual me paso. Desde 0 a 103 años, que alguno habrá. De esa cantidad de gente podemos tener acceso a prensa en papel, ya sea en la oficina, en el kiosco, en el intercambiador de transportes o en la barra del bar, no sé, 1,5 millones, me paso. 1,5 millones de personas. Ese 1,5 millones de personas, que como digo, o compra, o le compran, o le presta, o ve el periódico en casa, 1,5 millones, nos tenemos que comer. El País, El Mundo, el ABC, La Razón, La Gaceta, El As, El Marca, Expansión, 5 Días, El Economista, el 20 Minutos, más el que se compre La Vanguardia, que los hay porque vive mucho catalán en Madrid, más el que se compre el Norte de Castilla, más el que se compre La Voz de Galicia, más los que se compran el New York Times o el International Herald Tribune, que también los hay. Es imposible. O sea, hace muy pocos años, cuando digo pocos es que hace 5 o 6 años, en España había 97 marcas de bancos, entre bancos y cajas de ahorros. Hoy hay 13, pero es que hay quien dice que van a quedar 7 u 8. Luego, hay cosas que son físicamente imposibles. Yo no sé cuál va a ser la solución, yo no sé cuál va a ser esa fusión o esa eliminación, pero empresarial y técnicamente es imposible que 1,5 millones de personas, con la tendencia digital que tiene la sociedad de la información, nos vayamos a comer en los próximos años esa cantidad de papel. Es físicamente imposible. Luego, no sé cómo se solucionará, pero tiene que solucionarse. En el tema de la televisión, es un punto intermedio. En el tema de la televisión yo creo que hemos asistido a un sobredimensionamiento por 2 motivos fundamentales. Una, por una excesiva dependencia de las administraciones públicas. Bien es cierto que las administraciones públicas hay algunas que hicieron unas cosas mal y otras que las hicieron regular o por lo menos dimensionadas. Fijaros, y pongo comparaciones, fijaros el caso de Canal Nou, de Telemadrid, de Canal Sur o de TV3, por poner distintos espectros ideológicos, y fijaros el caso de Castilla y León o fijaros el caso de Extremadura, de Canarias o de Zaragoza, de Aragón, por poner también distintos espectros o gobiernos desde el punto de vista ideológico. Luego, son 2 modelos claramente distintos, los que han mamado ad infinitum de la teta pública y los que en el primer momento dijeron o nos dimensionamos o se nos va de las manos. Bueno, pues por desgracia el asunto a la mayoría se les acaba yendo de las manos. Yo creo que la televisión, ni que decir tiene, que va a seguir siendo un medio absolutamente de masas, en el que va a cambiar el modelo. Yo no sé vosotros cuántos telediarios veis en televisión, pero estoy convencido, cuando digo vosotros me refiero de la tercera fila para atrás. Cuando ponéis la televisión por la noche en casa, no sé cuántos ponéis los canales generalistas o cuánto ponéis el telediario de la 1, pero estoy convencido de que casi todos ponéis canales temáticos. Yo no tengo hijos de vuestra edad, pero casi.
Y se ven desde el Factoría de Ficción hasta el National Geographic, pasando por, según vas bajando, la MTV, el Disney Channel o el cine de la Paramount. Pero es muy difícil ver a alguien de menos de 20 años viendo el telediario de la 1. ¿Va a dejar de existir el telediario de la 1? No. Pero clarísimamente está cambiando el modelo de televisión. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso. He hablado de la revolución tecnológica y cómo va a afectar a los soportes, la revolución del cliente. A los periodistas en general nos da mucho reparo hablar de lo que en la facultad se os enseñará. ¿En qué cursos estáis, más o menos, vosotros? En cuarto. O sea, en el último ya. Estos son 4 años ahora, ¿no? En la facultad, cuando yo estudiaba, se llamaba, en teoría de la información, aquello de el emisor, el receptor, el código, el mensaje, todo muy semiótico. Bueno, pues nos da mucho corte hablar del receptor de información como el cliente. No olvidemos que las empresas periodísticas primero son empresas y luego son periodísticas. Y el receptor de información es el cliente, ya sea el cliente de la publicidad cuando vuelva, que sostenía el medio, o el cliente que se abona a la televisión de pago, o el cliente que compra el periódico o que se abona a las noticias digitales. Ese cliente está cambiando radicalmente y está cambiando de una manera positiva y de otra manera muy negativa. Y os voy a provocar un poco. La manera positiva del cliente, pues que necesita muchísima más información que antes. Muchísima más, aunque no nos demos cuenta. Mientras que hace muy pocos años, estoy hablando de hace 5, 6, 10 años, tú llegabas a casa y te bastaba con ver el informativo de las 3 o de las 9, ahora estamos, seguro, que casi todos los que estamos aquí enganchados a esto o a la tablet, más que al ordenador. No sé vosotros, pero yo pincho mucho más, yo navego mucho más por Internet aquí que en el ordenador. Por supuesto, en casa el ordenador ya ni se enciende, pero es que no es que lo encienda yo, es que no lo encienden los hijos. Pero es que en el trabajo encendemos el ordenador, pues a lo mejor para que no se gaste la batería de aquí para entrar en Internet, pero no porque nos resulte más ágil. Por lo tanto, el cliente requiere mucha más información, mucha más inmediata, mucho más democratizada y de mucha mayor calidad. Esa es la parte positiva. La parte negativa. Hago una pregunta a todos los que estáis aquí. ¿Cuántos somos más o menos? ¿100? Por ahí. Más los de la fila de delante. Por ahí. ¿Quién estaría dispuesto? Vamos a hacer la encuesta al revés. Primero, ¿quién ve informativos en televisión? Sí. No, aquí todo el mundo. Vamos, y yo. Usted el primero. ¿Quién ve informativos en televisión? Bien. ¿Quién oye informativos en la radio? Vamos, coño, levantar la mano más. De ahí dependo yo. Bien. ¿Quién entra todos los días para ver información de algún tipo en Internet? ¿Y quién ve o lee prensa en papel? Van a subsistir todos los soportes. Sí, es evidente, van a subsistir. Vale. ¿Quién estaría dispuesto a pagar por la información en digital? Los dos no os habéis equivocado, me habéis entendido la pregunta bien, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena, colegas. No sé quién os va a pagar el sueldo dentro de muy pocos años, pero tenéis un serio problema. Claro, fijaros el problema sociológico que se ha planteado. No ha levantado la mano nadie. Todo el mundo utiliza... Sí, perdona, dos. Perdóname, el chaval del córner y tú también. Gracias, enhorabuena. Pero fijaros la curiosa paradoja, ¿no? Todo el mundo requiere información en todos los soportes, pero cuando uno te pregunta si quieres pagar en digital, te dice que no. Pero no hemos dicho que el futuro es digital y que el futuro son las webs, pues tenemos un serio problema de sostenibilidad del mercado y de la empresa informativa. Por lo tanto, el cliente está cambiando y no sabemos hacia dónde. Tercer punto. El periodismo también está cambiando. Aquí, que yo sepa, de agencia venimos, ¿cuántos? 3. 1, 2, y yo sigo siendo agenciero, ¿no? No sé si tú, José Luis, trabajaste en agencia. ¿No? Tú sí. Pues mira, 4 y alguno que se haya escapado. De ICAL también había por ahí algún compañero. Los agencieros lo tenemos muy fácil porque nos enseñaron desde que éramos becarios aquello de tienes una noticia, lanzas un flash en una línea, luego lo amplías un párrafo, luego 3 o 4 párrafos y si tienes tiempo por la tarde haces la crónica. Eso es Internet. El principal proveedor de información de Internet son las agencias de información.
Y eso está cambiando el ejercicio del periodismo, en mucho sentido, en otra parte no. Es decir, hay que ser mucho más inmediato, hay que ser más rápido, salvo que tengas la noticia bomba atómica, no te la puedes guardar. Eso sí, dependerá de tu editor si te la guardas para el día siguiente o no. Por ahora y todavía, las grandes exclusivas se siguen fabricando en las redacciones de los periódicos. Por ejemplo, por hablar de la competencia, el viernes pasado El País publicó en portada que, según estimaciones de la Junta de Andalucía, UGT debería a la Junta 7 millones de euros. Ojo, más de 1.000 millones de pesetas. Para los de la tercera fila para adelante. Yo soy de ellos. 1.000 millones de pesetas. Eso no lo publicó El País a las 6, a las 5 o a las 7 de la tarde del jueves. Lo publica en la portada del País del viernes. Luego sí, luego lo repica en la web. Hoy, portada del diario ABC. UGT burló al Banco de España con 16 cheques de 2.900 euros en un día. Claro, la argucia está clara, no pasas de los 3.000, la alarma del Banco de España no hace que te inspeccionen ese posible gasto. Es así de fácil, en la cuenta bancaria, ese posible movimiento. Esto no lo da ABC ayer a las 8 de la tarde, aunque la información seguro que la tenían desde las 12 de la mañana. Luego la información, aquí y en cualquier parte del mundo occidental, se sigue fraguando en las redacciones de los periódicos, casi siempre. Y al rebufo vamos las tertulias, los informativos de la radio y en gran medida también los informativos de la televisión. Por lo tanto, el oficio está cambiando, pero sostiene todavía una base muy sólida en las redacciones de los periódicos. El oficio está cambiando también porque es verdad, como comentaba antes Luis, que algunos nos hemos hecho muy multimedias, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que ser multimedia. En los equipos de fútbol, yo siempre hago mucha comparación entre el fútbol, la vida y el periodismo. En los equipos de fútbol tiene que haber jugadores que jueguen de todo y que metan goles y que sepan marcar y que le pongan de lateral y que suban y que bajen y que den patadas y que tengan técnica. Pero también tiene que haber súper especialistas de cosas muy concretas. ¿O alguien se imagina, yo soy lógicamente muy del Madrid, ¿alguien se imagina a Marcelo de delantero centro? Es inimaginable. Pero sí me imagino a Ramos de delantero centro. ¿Alguien se imagina a Zidane de portero? Y sin embargo, Zidane era el jugador más completo que yo recuerdo en el Madrid. Por lo tanto, en el periodismo pasa algo parecido. Tiene que haber generalistas que podamos medio jugar en un montón de sitios en el terreno de juego, pero tú no le puedes decir a Ignacio Camacho, que es el mejor escritor de periódicos que existe hoy en día en la prensa española, que te presente un telediario, porque seguro que duerme a las ovejas, pero por su propio tono vital. Tú no le puedes decir a Enric Juliana, que desde su punto de vista editorial y periodístico es un cronista extraordinario, el de La Vanguardia. Tú no le puedes decir que te presente un magazine de radio, porque su propio acento y su propia cadencia dormiría a las ovejas. Ahora, sí puedes decir a Carlos Herrera o a Iñaki Gabilondo que te hagan 3 o 4 géneros, porque ellos sí que saben hacerlo. Por lo tanto, el oficio está cambiando, sobre todo para vosotros. Os permite una posibilidad de formación en un montón de frentes que nosotros no teníamos tan abiertos, pero también tiene que seguir habiendo súper especialistas. Una cosa creo que no quita la otra. La crisis económica, como cuarto elemento de esta tormenta perfecta. Cuando hablo de la crisis no me refiero solamente a la crisis que vivimos por la calle, que vivimos en casa o que tiene como brutal consecuencia el paro, sino a otras muchas crisis. Decía Iñaki Gabilondo, yo estaba en la facultad con vuestra edad más o menos, decía Iñaki Gabilondo una cosa que le escuché y tenía toda la razón por entonces, hablo ya pues seguramente de la crisis de los años 90. Decía que el paro era el peor enemigo de la profesión y tenía toda la razón y por desgracia la sigue teniendo, solo que más, porque ese paro me parece que ha aumentado. Y es el peor enemigo de la profesión por un par de cosas. Una, porque precariza, por supuesto, al que se queda sin curro, precariza al que se queda trabajando porque las condiciones y el acongojamiento os podéis imaginar, y precariza a las empresas. Vuelvo a lo de antes. Las empresas periodísticas son primero empresas y luego periodísticas. Luego esa crisis que acaba
degenerando, como en cualquier sector, en una reconversión industrial y en una reconversión laboral, afecta, por supuesto, al ejercicio del periodismo. Afecta en la medida en que tienes menos libertad, porque si no eres rentable dependes de una serie de fuerzas económicas o lo que quede de esas fuerzas económicas, que en otras condiciones pues no sería así. Yo creo que el sector de la comunicación, y esto me lo dijo hace ya muchos años nada más llegar yo a ABC, me lo dijo Alfredo Sáenz cuando no se atisbaba ni siquiera la hecatombe que iba a venir desde el punto de vista económico general, me decía, esto de la reconversión industrial de la comunicación va a llegar, pero no os estáis dando cuenta. Os penséis que os vais a salvar y es mentira. Vais a llegar los últimos y en el peor momento. ¡Zas! Lo clavó el banquero, que era Alfredo Sáenz, por entonces vicepresidente del Grupo Santander y presidente de Banesto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hemos llegado a los últimos, cuando, como he comentado antes, el sector financiero ya lo ha hecho, cuando el sector industrial o el sector turístico llevaba años haciéndolo, cuando el sector agroalimentario, clave en la economía española, llevaba años buscándose la vida y exportando y buscando nuevas fórmulas de negocio e investigando. Fijaros el vino, por ejemplo, en esta tierra, cómo evoluciona en los últimos 20 años, y nosotros no. Nosotros pensábamos, por una parte, que teníamos tal capacidad de potencia y teníamos tan cogidos, por donde se coge, a los anunciantes, que nunca nos iban a cortar un 50% de la inversión publicitaria, hasta que ha llegado la crisis general y ha dicho a los anunciantes, recorta el 50% del marketing y de la inversión publicitaria, y el anunciante te lo ha recortado. Y el empresario del medio de comunicación, ¿qué hace? Pues aguantar como puede o cerrar. Eso en cuanto al anunciante privado o en cuanto al cliente. Recordad, esto va para las 3 primeras filas adelante, que hace muy pocos años nos íbamos al kiosco los domingos y con 1000 pelas nos comprábamos una bolsa entera llena de periódicos, nos comprábamos los 5 periódicos. ¿Alguien se compra ahora 4 periódicos los domingos? Muy complicado. Nosotros no valemos porque estamos enfermos y los seguimos comprando unos cuantos. Pero la gente normal y corriente se compra uno y gracias. Uno y gracias. Pues que te vale casi 500 pelas un periódico el domingo. Por lo tanto, eso también ha cambiado. Pero es que he hablado de la crisis desde el punto de vista del anunciante, empresas privadas, el sector privado. He hablado de la crisis desde el punto de vista del comprador, del cliente. Pero ¿y las administraciones públicas? Claro, ahí yo también soy políticamente incorrecto y hago mi puntito de autocrítica. ¿Era sostenible que las administraciones públicas pagaran durante un montón de tiempo un montón de publicidad institucional o pagaran periódicos enteros, fijaros en Cataluña, o pagaran rotativas enteras o pagaran monstruos de televisión enteras? ¿Era sostenible? Seamos sinceros, no. Cuando las administraciones públicas han petado y cuando la Diputación tiene problemas para pagar a su personal, a los bomberos de la Diputación, tiene problemas. ¿Por qué? Porque está en serios problemas económicos. Cuando el Ayuntamiento está en un déficit imposible o cuando el Gobierno tiene que tirar de la hucha de la Seguridad Social para pagar las pensiones, ¿cómo podemos pedir a la Diputación, al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma o al Gobierno que sigan soltando la pasta correspondiente en ayudas a la prensa o a las televisiones públicas? Seamos sensatos. Seamos sensatos. Por lo tanto, eso también ha caído enormemente. Si juntamos esos tres recortes, esas 3 crisis, pues vemos como consecuencia que los ingresos del sector industrial de la comunicación han bajado en más del 50% en muchos casos. Por lo tanto, esa es la situación económica real y es francamente complicada de resolver. En cuanto al futuro, y ya termino, yo creo que aquí habrá preguntas ahora, ¿no? Se supone. Después de Luis y José Luis, si queréis hacer preguntas. En cuanto al futuro, vais a decir, joder, pero nuevo panorama nos está pintando casi mejor que no hubiera venido de Madrid, pero os comenté que quería ser sincero y creo que lo estoy siendo. Este trabajo, este oficio es absolutamente vocacional. Quien no tenga el periodismo y esa capacidad de ser cotilla y de contar las cosas y de analizarlas y de explicarlas, que se dedique a otra cosa. Yo sinceramente pienso que este es el oficio
es el mío. Es el oficio más bonito del mundo, pero en absoluto es el oficio más importante del mundo. Es infinitamente más importante que un periodista, un profesor, una enfermera, un médico, un soldado, un bombero, un policía. Todo esto en países democráticos, claro, en países occidentales. Infinitamente más importante. Luego yo creo que también en gran medida, y ese es uno de los pecados de nuestra profesión, nos hemos pasado. Nos hemos pasado de importantes, de creernos los importantes, de creernos que éramos y que somos capaces de cambiar gobiernos, derrocar monarquías, cambiar jueces y a la vez el mismo opinador opinar de fútbol, de toros, de política, de economía, del Fondo Monetario, de política internacional. Es impresionante. ¿No os llama la atención cuando un tertuliano dice yo de esto no sé? Este tío es humano. Hay algo de lo que no sabe. Bueno, pues sinceramente creo, y hago autocrítica, que en ese sentido nos hemos pasado. Por lo tanto, esto es vocacional, que no quiere dedicarse, que no se dedique, pero seamos conscientes de una cosa. Aquí también nos hemos pasado. ¿Alguien ha hecho el cálculo, igual tú lo sabes, Luis, ¿alguien ha hecho el cálculo de cuántos periodistas salen licenciados al año en España? 10.000, me parece. ¿10.000? 5.000, 6.000, 7.000. ¿Y en 5 años? ¿35.000? ¿40.000? ¿Y en los últimos 20 años cuántos han salido? ¿Os imagináis? ¿100.000? El Bernabéu entero lleno de periodistas, más los que ya estaban trabajando o estábamos trabajando antes. Es imposible. Es físicamente imposible. Por lo tanto, la economía, el mercado, la lógica, a la fuerza irá redimensionando el oficio, redimensionando las empresas y redimensionando el ejercicio profesional de la comunicación, que va a existir más, que va a existir mucho mejor, que va a existir distinto, pero que a la fuerza hay que redimensionar. Hay un capítulo muy interesante en el que yo a veces he pensado y he opinado y me lo estoy estudiando. Hoy hemos conocido, según me comentaba Jaramillo, el informe PISA, y es la absoluta inadaptación del sistema educativo español con la realidad del mercado laboral. Claro, es muy curioso, pero cuando uno se da cuenta que el presidente de Mercedes-Benz en Alemania no es ingeniero, sino que está hecho en FP, dices, coño, pues a lo mejor es que nos hemos equivocado nosotros. Clarísimamente nos hemos equivocado nosotros. Cuando uno se da cuenta que en España, por desgracia, todos los días se está cerrando algún medio de comunicación con miles de trabajadores y seguimos fabricando en nuestros centros educativos 7 u 8.000 periodistas al año, bueno, parece que tenemos un problema de modelo. Un problema de modelo bastante importante. Luego, lo dicho, a la fuerza el mercado va a exigir más información y mejor, pero no sé muy bien en qué momento redimensionará y cómo lo hará su tamaño. Conclusión primera, la vocación. Conclusión segunda, la redefinición y el redimensionamiento de las empresas periodísticas. Y la tercera, todos los soportes vivos. En ese redimensionamiento, y aquí ya cojo el balón y se lo dejo votando a mis compañeros, vamos a asistir, estoy convencido, a fusiones que hasta hace muy poco eran impensables. Cuando digo fusiones me refiero a operaciones empresariales que hasta hace muy poco eran impensables. Al igual que hemos asistido, por desgracia, a la desaparición, y yo viví alguna de ellas, lo comentaba Luis Barcenilla, a la desaparición de TDTs, y a ver qué pasa con las televisiones públicas. En su día se vivió la desaparición, no habíais nacido, la desaparición de la prensa del movimiento, que eso dio origen al Grupo Correo, actual Grupo Vocento, y a otros grupos que compraron prensa regional. Vamos a asistir, como digo, a fusiones y uniones de grupos que nunca nos podíamos haber imaginado, pero que van a existir. Esos tropecientos periódicos que he comentado antes van a tener que acabar coaligados, de una manera o de otra. ¿Con desaparición de marcas? Seguramente. ¿Con fusión de esas marcas? Seguramente. ¿Con redefinición de los productos, tanto en digital como en papel? Seguramente. ¿Con grupos que tengan prensa deportiva, prensa regional, prensa nacional, hasta de distinto enfoque editorial? Seguramente también. Mirad el grupo Murdoch en el Reino Unido o en el mundo entero anglosajón. Por lo tanto, estamos, como digo, en esa plena tormenta, con la seguridad, y la encuesta nos ha valido bastante, de que todos los soportes van a seguir vivos
pero redefinidos. Y con esa fusión o con esos acuerdos estratégicos entre unos grupos y otros, pasó la pelota a mis compañeros, porque el acuerdo que hizo COPE con ABC, COPE con Vocento y viceversa, pues es el que está ahora en marcha más reciente y ahí estamos inmersos los tres, me parece, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Yo creo que ha sido suficientemente explícito y claro en la exposición sobre lo que veníamos a hablar esta mañana. Por completar un poco la información que ha facilitado Ángel Expósito, desde COPE lo que queremos decir es que el acuerdo estratégico que alcanzaron en su día la cadena COPE con Vocento, con ABC, nos lleva a una realidad que tal vez en la casa respirábamos desde hacía muchísimos años, porque las líneas informativas y la forma de entender la sociedad de ABC y de COPE han ido siempre próximas, hasta el punto de que durante muchísimos años ABC y Vocento han sido parte del accionariado de la cadena COPE. Salvo una etapa muy concreta, que afortunadamente está superada, han sido medios que han colaborado siempre, que han unido sus fuerzas en el panorama informativo, que como hemos visto está bastante complejo, y que tiende a una cierta simplificación. En nuestro caso, esa simplificación va por la vía de la coincidencia y no de la divergencia, porque hoy día ya asistimos a la fusión de grupos, y lo hemos visto sobre todo en las televisiones, donde la línea editorial de cada uno de esos productos es completamente diferente. No es exactamente así en el caso de COPE y ABC, donde cada uno de los medios mantiene su independencia, mantiene su línea, pero su forma de entender la sociedad y su forma de trabajar es muy parecida. Una fórmula de colaboración de ambos es esta jornada que es pionera en España, que va dirigida precisamente a los estudiantes, porque hemos pensado que son los que más tienen que conocer qué es lo que pretenden o qué es lo que pretenden dos medios de comunicación implantados y muy asentados en la sociedad española, como es ABC y como es COPE, con muchos años de historia, y deben de conocer cómo desde estos medios apostamos por una alianza de trabajo y apostamos también por un futuro, aunque ese futuro sea complejo. Yo suelo decir una cosa, en el caso de COPE, 2000 años nos contemplan, y fíjate si han pasado cosas a lo largo de estos 2000 años, ¿no? Pues pienso que otros 2000 por lo menos, como muy poco, algo más de 3000 según los técnicos, los científicos, hasta que la estrella solar acabe por absorber el planeta Tierra, pues nos van a contemplar. Además, en el caso de ABC, lo contará ahora José Luis, en el caso de COPE tenemos que decir que es un medio asentado. Mira, los datos que nos ha dado la última oleada del Estudio General de Medios que acaba de ser publicado son contundentes. Y los que voy a dar son datos absolutos, sin ningún tipo de matizaciones, porque el EGM, ya lo sabe todo el mundo, es un sistema de medición en el que todo el mundo gana. Entonces, nunca pierde nadie, todo sale muy bien. Pero en los datos absolutos de la última oleada, COPE en Castilla y León es la segunda cadena en importancia, es la segunda cadena en implantación y hoy día estamos prácticamente en todo el territorio regional. COPE y ABC llevan colaborando en Castilla y León desde hace muchísimos años. Desde el año 1987 yo encuentro las primeras líneas de colaboración, que son más bien a título personal. Yo entro en la corresponsalía de ABC en junio del año 1987 y bueno, pues desde entonces hago que las personas que posteriormente están en la delegación de ABC en Castilla y León pues entren a formar parte un poco de la línea de colaboración. Y en ese año, en 1987, ponemos en marcha las primeras tertulias políticas de ámbito regional en Castilla y León. Tal vez esto mucha gente no lo sepa, pero la cadena COPE es la primera cadena que en esta comunidad apuesta por el tema autonómico. Y hemos de remontarnos a 1979, donde pusimos en marcha el primer informativo regional. Es verdad que aquello de regional era la suma de una serie de provincias y en las cuales estábamos implantados y en onda media, porque la FM entonces existía en todas las emisoras que tenían onda media por la famosa Ley Fraga, pero jamás emitieron. Entonces ya en onda media creamos nuestro circuito regional que todos los días 3 veces se asomaba a la audiencia en horas tan curiosas como las 11:30 de la mañana, las 9 de la noche o las 8 de la tarde para dar información regional o lo que entendíamos que iba a ser información regional. En el 87, como digo, ponimos en marcha nuestras tertulias políticas con compañeros de ambos medios y se incorporan desde entonces siempre la gente de ABC a las tertulias de COPE. Y ya desde la alianza pues hemos decidido que todas las semanas tenemos que tener en la programación regional
un huequecito, una ventana dentro del tiempo que nos permite hoy la radio, dedicada a la información regional y en la que los protagonistas sean COPE y ABC. Y hacemos un formato de entrevista todos los martes a las 12:10 de la mañana. La de hoy irá grabada, la grabamos ayer por la tarde, y al día siguiente lo que se genera en esa tertulia tiene su plasmación en fotografía y en información dentro de las páginas del periódico. Seguimos apostando por la información regional, seguimos apostando por la información local. Creemos que ahí hay un nicho que hay que seguir fomentando y en el que vosotros también tenéis que tener mucha esperanza, y que el futuro, a pesar de lo difíciles que están las cosas, nosotros los vemos y lo vemos desde la coherencia de la línea editorial de ABC y de COPE, lo vemos con bastante optimismo. Nada más. Buenos días a todos. Esto de hablar el último, bueno, pues hace que las grandes ideas ya se hayan contado. Incidiré en algunas de ellas y contaré algunas nuevas. Bueno, la alianza entre ABC y COPE, Grupo Vocento y COPE firmada, va a hacer un año dentro de unos días. Como ya se ha dicho aquí, era natural, somos aliados naturales, una cosa que decimos Luis Jaramillo y yo muchas veces, y además con un objetivo muy claro, que es pues, reforzar una línea editorial compartida y la defensa de unos mismos valores. Yo de valores es lo que voy a hablar especialmente hoy aquí. En Castilla y León, ya lo ha dicho Luis Jaramillo, fuimos unos visionarios de este acuerdo, ¿no? Él databa en el 87, pero bueno, la delegación de Castilla y León se implantó en Valladolid en el año 1991, llegamos ya aquí 23 años y ya la relación, bueno, pues como ha dicho antes Luis, era muy estrecha. Como bien sabe Luis, que lo sufrió en sus propias carnes, Ángel llegó un poquito más tarde, aunque seguramente algún coletazo sufrió. Tuvimos un momento entre ABC y COPE convulso, conflictivo. Fue un periodo, estoy siendo muy suave, pero yo creo que bueno, vamos a definirlo así, en el que bueno, la emisora y el periódico estuvieron en guerra continua. Pero no fue la COPE, fue un tío en concreto. Sí, es más, creo que fue una guerra muy personal, entre dos personas. Eso fue así, ¿no? Con el paso del tiempo yo creo que los que pensábamos así, bueno, pues se nos ha dado la razón. Incluso en aquellos momentos tan difíciles, Luis Jaramillo, director de COPE Castilla y León, siguió escribiendo su columna de opinión de todas las semanas en las páginas de ABC Castilla y León. Y yo, que entonces era redactor de política, asistía todos los martes a la tertulia política de COPE de Castilla y León, con algún compañero que veo por aquí, como Juan Pablo Pascual, que se ha pasado a otra trinchera, pero también estaba allí. Bueno, pues es verdad que había muchas personas, compañeros y bueno, gerifaltes de Madrid que no lo entendían, que desde aquí hiciéramos esa especie de excepción y tuviéramos esa buena colaboración. Yo creo que tanto Luis como yo pues no concebíamos que esa batalla fuera nuestra, y el tiempo también nos ha dado la razón de que hicimos bien y que fuimos unos valientes, Luis. También pienso que fuimos unos valientes. Bueno, es verdad que desde que se firmara este acuerdo estratégico entre el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, y el consejero delegado de COPE, Rafael Pérez del Puerto, bueno, pues estas sinergias se han reforzado. No voy a entrar en más detalles, ya lo ha explicado muy bien Luis Jaramillo, cómo trabajamos actualmente y de forma muy estrecha y conjunta. Pero yo quería dar un paso más y ante la pregunta ¿qué aporta ABC a COPE o qué aporta COPE a ABC, tanto al oyente como al lector, que por otro lado es un perfil muy parecido y en muchos casos es el mismo? Yo creo que la respuesta más rápida es que somos dos grandes marcas, dos marcas con muchísima fuerza, que hacen un periodismo con mayúsculas, serio, riguroso, sin sorpresas, sin bandazos. Tenemos una línea editorial, bueno, coherente, gustará más o menos, pero siempre es la misma. Y ABC además tiene unos principios fundacionales que comparte la cadena COPE de la A a la Z, y que yo creo además que suscribirían a día de hoy la mayor parte de los españoles. El principal, el fundamental, la unidad de España. Y ahí están nuestras portadas, que lo reflejan casi a diario, sin ningún tipo de complejo. Por otra parte, como hacen otros periódicos de países igual de modernos que España, pero que bueno, aquí ya sabéis que hablar de España a veces produce cierto
fin, cierto recelo. Nosotros en ese sentido estamos desacomplejados en ese sentido. O sea, vamos a contar las cosas como son y vamos a hablar de España pues en mayúscula. Valores de ABC y de COPE que compartimos, bueno, pues la democracia, la Constitución, la monarquía, los valores de la Iglesia y de la familia, la libertad, pero libertad de empresa, libertad de pensamiento, libertad de expresión. Y ahí yo creo que también hay algo importante. ABC y la cadena COPE son dos medios que en estos momentos tan convulsos para el periodismo, yo me atrevo a decir, y creo que lo compartiréis la mayor parte de los que estáis aquí, somos medios que no estamos radicalizados, que no somos sectarios. Algunos nos meten en sacos que, bueno, en fin, en algún caso serán verdad, en otros no, pero yo creo que esa moderación y ese rigor hace que nos coloquen como dos medios referencia y creíbles, ¿no? Decía no hace mucho el director de ABC, Víctor Rubido, en unas jornadas, en un campus de periodismo que se celebraba además aquí en Castilla y León, en Aranda de Duero, que cuando un periodista, un director de un medio quiere gobernar un país y cuando un político quiere dirigir un periódico es que el sistema está fallando. Y eso está ocurriendo en estos momentos en este país, ¿no? Ese cambio de conceptos está así. Bueno, quiero decir, al final cada uno tiene que hacer su labor de la forma más independiente posible y seguro que, porque me pasa siempre que me siento en esta mesa, que me haces la misma pregunta, a mí me voy a adelantar. Me diréis, bueno ya, pero es que el ABC y la COPE sois los medios que apoyáis al PP, y algunos me decís incluso sois los medios del Partido Popular. Bueno, me adelanto a esa pregunta que me hacéis, además, como decía, en esta mesa ya la he tenido que contestar varias veces, y digo lo que digo siempre. En ABC, y creo que también puedo hablar por boca de Jaramillo, defendemos unos principios, defendemos unos valores que coinciden con algunos valores y con algunos principios del Partido Popular, eso es cierto. Por ejemplo, y por hablar de la actualidad, el impulso reformador que está llevando a cabo el gobierno de Mariano Rajoy es algo en lo que ABC ha apoyado y siempre va a ir de la mano en este sentido con el gobierno. Todo lo que sean, bueno, pues reformas que permitan una economía más eficiente para el país, pues ahí nos van a tener. Pero por supuesto que ABC marca unas líneas rojas y las tiene muy bien definidas. Y hay ejemplos también que están ocurriendo en estos momentos. Que decir, ABC critica la cierta tibieza del gobierno con el asunto catalán o con el derecho que tienen las víctimas del terrorismo. El diario ABC, insisto, no es el diario del Partido Popular, ni apoya ciegamente al Partido Popular. Comparte principios, ideas del Partido Popular, pero además no olvidemos que ABC tiene 110 años de existencia. Es decir, venimos defendiendo estos principios y estos valores desde hace muchísimos años. Y el Partido Popular, bueno, pues con todo el respeto, nació anteayer. Bueno, defendemos principios, valores, pero no defendemos ni partidos, ni siglas, ni personas. Y hablaba antes también del rigor de ABC, de la cadena COPE. Creo que es una seña de identidad de ambos, nuestra ventaja diferencial en estos momentos tan convulsos también para el periodismo, y es un valor fundamental. Somos una marca con muchos atributos, como lo son otros periódicos nacionales también, o internacionales. Ahí está el The Times, el Correo de la Sera, el País. Bueno, hacemos un periodismo serio y creo además que estamos en uno de los mejores momentos de nuestra historia. Y hemos superado crisis. Vaya si hemos superado crisis, con 110 años a nuestras espaldas ya está en nuestro ADN el saber salir de situaciones como estas. En definitiva, bueno, ABC COPE, COPE ABC, hoy personificado en la figura de Ángel Expósito, que es el enlace entre ambos medios. Yo creo que es una alianza de futuro, de la cual todos, incluidos los ciudadanos, bueno, pues vamos a seguir ganando. Muchas gracias. Comienzan las preguntas. Coloquio, podéis formular todas las preguntas que queráis a cualquiera de los tres que están encima de la mesa. Venga, Pedrito. A Pedro Damián de Diego, delegado de la Agencia EFE en Castilla y León.
esta magnífica colaboración de la que han hablado puede desembocar todavía en una mayor colaboración a futuro, es decir, en algún tipo de, pues no sé si integración o pseudointegración. A lo mejor lo saben más los que están allí. Yo estoy efectivamente entre medias. Esta colaboración empieza con una operación empresarial que es la compra de Punto Radio. Empieza por una operación muy técnica y muy concreta, que es que COPE se queda con los postes y con la capacidad técnica de Punto Radio. Todos esos postes de Punto Radio, la antigua Punto Radio, que luego se llamó ABC Punto Radio, se distribuyen en el grupo COPE. No pasan todos a la COPE, todos esos postes, sino que la compañía decide aproximadamente distribuirlo en un 33%. Una parte a una emisora de FM, otra parte a otra emisora de FM, la nueva Star que nace y a la COPE. Se considera por parte del Consejo, y creo que es una medida adecuada, que el futuro de la rentabilidad en la radiodifusión en España pasa por las frecuencias moduladas y las radiofórmulas, no tanto por las clásicas cadenas de onda media, y en ese sentido pues se distribuyen los postes, como digo, en esos tres. ¿Esta operación hubiera sido posible con otro grupo que se hubiera hecho con Punto Radio? Pues seguramente. Los postes de Punto Radio, desde el punto de vista de la distribución territorial en España, eran tremendamente jugosos, porque tiene una enorme distribución autonómica, sobre todo en determinadas áreas. Recordemos el País Vasco, imagínate, en Madrid también tenía interesantes, y en Cataluña, que eran todas aquellas que aportó el grupo de Luis del Olmo de Onda Rambla, ¿no? Por lo tanto, tiene una distribución geográfica muy interesante. Esa sociedad técnica, lógicamente, pega y casa mucho más si la sociedad también es periodística. Bueno, pues en eso estamos. Y la fórmula de José Luis y de Luis y de José Luis, salvando las distancias, y acaba de nacer, en el ABC los domingos escribe Luis del Val, escribe Restan los sábados, escribe Colmenarejo, yo hago el informativo el mediodía. Todos los días en las tertulias de COPE hay uno por la mañana o uno por la noche de los columnistas u opinadores de ABC. Bueno, pues eso, el movimiento se demuestra andando. Acabamos de empezar, hay muchísimas cosas más que mejorar, pero yo creo que lo primero es una compra, una operación técnica y comercial sobre los postes, y ahora estamos empezando a hacer la integración periodística. ¿El futuro? Pues se lo preguntamos a los consejeros de ambas empresas, que nosotros no somos por ahora, me parece. ¿No estás de acuerdo, Luis? Bueno, a mí me gustaría preguntar sobre todo a Ángel Expósito, en un tema de actualidad, ¿no? Se ha hablado aquí de clientes, se ha hablado de valores. Plantear sobre todo el tema del tratamiento que está recibiendo la información acerca de los excarcelados que se han visto beneficiados por la derogación de la doctrina Parot. Estamos viendo en los medios cómo se están publicando tanto domicilios, postales, se están publicando fotografías, se están difundiendo en los medios. De hecho, se está hablando ahora también sobre si es lícito o no plantear entrevistas o darles testimonio, darles voz a todos estos excarcelados. Me gustaría preguntarle a Ángel Expósito, ¿usted dónde ve los límites o lo lícito o lo ilícito para lo que usted considera buen periodismo, sobre todo tratando informaciones tan delicadas, efectivamente, sobre esto? Gracias. Si hay más preguntas, que nadie más me llame de usted en un foro como este. Es un asunto tremendamente complicado. Yo de este tema, lecciones las justas. Yo luego, si queréis, os cuento un error que cometí siendo director de ABC, a modo de lección de ética periodística, no lección de lo que no hay que hacer, que es lo que yo hice. Pero antes de eso, sí quiero hacer un pequeño matiz. Que quien se esté erigiendo durante estos días como defensor de la ética periodística para no entrevistar a estos, sea determinada empresa, determinado director de medio de comunicación, manda lo que diría Federico Trillo. Lo dejo ahí. Yo creo que en muchas ocasiones, y en términos generales, los periodistas nos olvidamos de que antes de periodistas somos personas. Yo creo que cuando en las encuestas se pregunta por la valoración de la política, la justicia, la Guardia Civil, los militares, la Iglesia, los periodistas, salimos muy mal. Yo creo que es que en demasiadas ocasiones nos olvidamos de eso, de que antes que periodistas somos gente normal y corriente. Y si te hago la pregunta de manera retórica, no quiero que me respondas. Yo no sé si tú tienes novia,
Pues seguro que tienes madre o tienes hermanas o vas a tener novia o vas a casarte o vas a tener hijas. ¿A ti te gustaría saber si Miguel Ricard vive en el bloque de tu casa? A mí sí. Yo tengo una hija de 10 años, lo hablábamos antes, y tengo una mujer estupenda. Y yo quiero saber si ese hijo de puta vive en la puerta de mi casa. Lo siento mucho, porque la vida es así. Y la corrección política y la legalidad y el que nos la tengamos que tragar y la ley del año 2005 y la Parot, todo eso es completamente verdad. Ahora, yo, padre de mi hija, quiero saber si el asesino de Olga Sangrador, que os voy a contar en esta tierra, vive en la esquina del parque de mi casa. Lo quiero saber, porque en función de eso, pues, chico, tomaré ciertas medidas de control personal, por lo menos, aunque me la tenga que envainar y me la tengo que tragar. Yo de acuerdo que me la tengo que tragar, pero quiero saber qué cara tiene. Ese es el límite. Ese es el límite. De ahí a pagar a un tío de estos porque se haga un programa de televisión, el camino es enorme. Ese es el límite al que no debemos llegar. Ojo, estamos hablando de algo que por suerte no ha ocurrido, ¿eh? ¿Que ocurrió años atrás o tiempo atrás? Pues seguramente, pero ayer no ocurrió. Luego algo hemos avanzado. Estamos poniendo a parir a Cuarzo de Telecinco o Antena 3 y ninguna de las dos ha emitido la entrevista. Luego estamos poniendo a parir una hipótesis, que a lo mejor hubiera ocurrido, pero por suerte no ha ocurrido, ¿eh? Lo digo en defensa de mis compañeros, en este caso de la competencia, que es Susana Griso o de Ana Rosa, con que yo estaba ayer por la mañana y tenía un rebote con la historia tremenda porque ya no había hecho nada todavía. Por lo tanto, seamos justos. El tema como tal, ya digo, tiene una polémica política que yo creo que el Gobierno no está sabiendo afrontar. Coincido con José Luis en que hay que ser muy críticos con el Gobierno. Cuanto más cerca estés, más se deben agradecer las críticas, y en este país es al revés. Yo creo que el Gobierno no está diciendo que hasta el año 2005 no se pudo cambiar la ley porque la gran mayoría del Parlamento español no quería cambiar la ley. ¿De quién tiene la culpa de eso? Y no pasa nada por decir que se tenía la culpa. Y en 2005 se cambió. ¿Qué ocurre? Que esta gentuza tenía que salir a la calle. Y están saliendo ahora. Ahora bien, una vez que salen, lo único que nos queda, a mí, como ciudadano, es saber qué cara tiene. Dicho eso, y siendo políticamente correcto, yo entrevisté, creo recordar el miércoles o el martes pasado, a un tal Antonio Moreno. No sé si oísteis la entrevista en el informativo del mediodía, que a mí se me saltaban las lágrimas, palabra de honor. Yo he llorado 3 veces ejerciendo, recuerdo, igual más, ejerciendo el oficio. Una en Darfur, en un campo de refugiados en Sudán, en el centro de Sudán. Otra el año pasado en la India, en la Fundación Vicente Ferrer. Y otra el jueves pasado, entrevistando a Antonio Moreno. No podía seguir preguntando. Este hombre era el padre de Fabio. Fabio era un niño de 2 años, al que era un guardia civil en el País Vasco. Va a llevar a los niños a la piscina y monta a los gemelos atrás. Como hacemos cualquiera con niños pequeños. Arranca el coche, había una bomba lapa puesta en el asiento del copiloto y al niño que va en la parte de atrás le revienta. El padre herido abre la puerta de su coche, se baja, saca al niño que tiene detrás. Todo esto me lo contaba el tío en antena, ¿eh? Ya está jubilado por sus heridas. Saca al niño que tiene detrás, lo deja en el suelo, se da la vuelta al coche y saca 4 cachos que unidos eran Fabio Moreno, de 2 años de edad. Bueno, pues ese hombre, con un aplomo, con un par de, os podéis imaginar contándolo 22 años después, tiene que contar cómo en Galdácano reciben con cohetes al tío que puso la bomba la noche antes. Pues seremos políticamente muy correctos y habrá que respetar la legalidad. Pero yo no sé si yo tendría la sangre fría, la fe que él decía y esa hombría para ser tan frío como él estaba siendo viendo a ese tío suelto, ¿eh? Yo, una persona humana, antes que periodista, no sé lo que haría. Simplemente algo que a mí me ha parecido muy curioso respecto a la posible entrevista de Miguel Ricard en Telecinco y en Antena 3, ¿no? En Cuarzo. Por primera vez, no sé si la primera vez, pero muy pocas veces la alarma preventiva ha sido demasiado fuerte para tomar la decisión de dar esas entrevistas, ¿no? Que yo no sé si en el caso de Cuarzo ya estaba hecha. No. Bueno, el caso es que ha habido, nosotros hoy titulábamos en ABC un titular bastante
sugerente que decíamos televisión con freno y marcha atrás. Es decir, bueno, la fuerza de las redes sociales, la fuerza también de Internet, de que todo el mundo sabía que esas entrevistas se iban a hacer o se estaban haciendo, ha permitido que Susana Griso y Ana Rosa Quintana, hablamos aquí de dos mujeres cañón, hayan decidido no emitir de momento esas entrevistas. Bueno, parece que es el mundo al revés, ¿no? Que al final la fuerza social lo que iba a escandalizar a la sociedad española esas dos entrevistas ha sido lo que ha dado marcha atrás a estas dos televisiones para no publicarlo. ¿Más preguntas? Ángel, buenos días. Hola. Yo tengo una duda que en estos últimos días me ha surgido. En Valladolid hemos vivido muy de cerca lo que ocurrió en su día con Olga Sangrador, con estos personajes, con estos violadores que ahora están ahora mismo en la calle. Hablabas de Cuarzo y hablabas de lo vivido ayer en Madrid, con esa posible entrevista guión dinero por medio. Si a ti alguno de ellos, algunos de estos personajes, pidieran mantener una entrevista, es decir, que utilizaran la plataforma de la cadena COPE para mostrar su desazón o su valentía en este momento, ¿tú aceptarías esa entrevista sin dinero por medio? Yo, opinión personal, individual, mía, no de la cadena COPE, no. Como diría mi hijo, no. Los chavales hacen mucho así, es una cosa muy rara. No. Yo es una opinión personal, mía, del individuo, no. No. Dicho lo cual, tengo contradicción, Yo en estas cuestiones éticas no lo tengo todo tan claro. Dudo muchísimo en un montón de cosas, Tenía una entrevista, hoy lo escribe, no sé dónde la he leído, me parece que es Hughes en ABC. ¿Tenía una entrevista a Bin Laden? Sin duda que tenía una entrevista. Y mayor hijo de Satanás no quiero recordar yo en la humanidad reciente. Luego, con matices. Estoy en un mar de dudas. Ahora bien, a tu pregunta directa. A mí me viene José Luis, nuestro director de informativos. Me dice, oye, tenemos una entrevista con el asesino del chándal, tal, que hacemos una pieza de 2 minutos en tu informativo. Yo pelearía para no darla. Pero pensando seguramente en la sensibilidad del oyente y pensando seguramente en la familia de las víctimas. Os voy a contar una anécdota, si me permites, muy rápida, de cómo hemos aprendido a hacer periodismo. Yo estoy convencido que, Dios no lo quiera, pero por desgracia ocurrirá. Si vuelven a producirse atentados como los de Atocha, digo, por desgracia ocurrirá porque los nuevos modelos de guerra nos empujan, a mí lo que me gusta es la política internacional, no estas cosas, nos empujan a tener que vivir ese tipo de enfrentamientos y si no al tiempo. Estoy convencido de que no publicaremos determinadas fotos que publicamos los medios en términos generales de Atocha. Estoy seguro. Voy a ir más. ¿Os acordáis ¿cómo era? Me sale Jaramillo, macho. No. Es un concejal de ETA, ahora me saldrá el nombre. Un concejal en el País Vasco, del Partido Popular, al que mató ETA. Lo mató con, ¿cómo era? Jope. Zamarreño. Lo mató ETA con una bicicleta bomba. Puso una bomba, con la bomba en la cestita de llevar el pan, en la bici, la puso entre 2 coches, él iba escoltado por un Air China que iba 4 metros atrás y según va andando desde X metros, ven cómo pasa entre los 2 coches, accionan, ¡bumba!, le revienta la bomba. Al día siguiente, los 2 periódicos de máxima difusión nacional por entonces publican la foto de Zamarreño. Uno, Zamarreño en el suelo en calzoncillos, muerto, reventado, claro, en calzoncillos. Y otro, el cuerpo de Zamarreño entre los 2 coches tapado con una sábana. ¿Cuál hubieras publicado tú? Yo lo tengo muy claro, la de la sábana. Bueno, pues hubo quien publicó la foto de Zamarreño en calzoncillos. ¿Hoy publicaríamos la foto de Zamarreño en calzoncillos? Yo que quiero pensar que no. Bueno, pues algo hemos ganado. Algo hemos ganado. Pero dicho lo cual, cada caso y cada tema en su debate en su momento concreto. Bueno, mi pregunta es para José Luis de ABC. En relación con lo que has dicho anteriormente sobre que el periódico ABC apoya algunas líneas y reformas que pretenden mejorar la economía que ha ejercido el Partido Popular,
quería preguntar si el periódico ABC defiende una reforma laboral que ha provocado el despido de muchísimos periodistas, la situación precaria de los trabajadores que se han quedado en las empresas y si apoyan unas medidas que han colocado al sector del periodismo como el sector más perjudicado solo por detrás de la construcción. Gracias. Me he dicho así de forma tan tajante, no. Claro, es decir, la coletilla que metes, que tiene mucha carga y mucha intención, bueno, pues es decir, está bien formulada la pregunta, no te estoy criticando la pregunta, pero a veces apoya la reforma laboral, sí, desde el primer momento. Además, creo que fuimos de los primeros medios que no tuvo ningún complejo en apoyarla. Tú vas más allá, claro, la reforma laboral acarrea bueno, pues cierta destrucción de empleo, en este caso estás hablando de los periodistas. Bueno, estamos quizá mezclando churras con merinas en este caso, pero como he dicho al principio, es decir, todas las reformas o todas las decisiones reformistas que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación para ABC son importantes. Y te hablaba antes también de esa libertad pues, de libre mercado, libertad de todo tipo. Pues ahí también está esa libertad, ¿no?, para que el empresario se sienta más libre. Bueno, yo te hablo de la línea editorial del periódico es esa. Pero no vamos a mezclarlo con la destrucción de empleo del periodismo que me estás contando, porque yo creo que eso no tiene mucho que ver con la reforma laboral. Yo creo que tiene que ver con la situación de crisis actual y con lo que decía antes Ángel Expósito, ese sobredimensionamiento en el que están ahora mismo los medios de comunicación, que hay 40.000 cabeceras, 40.000 emisoras, 40.000 televisiones, y todo eso se tiene que ajustar. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar en relación al apoyo que muestra también el diario ABC a las reformas del Gobierno. Se han reformado en muchos campos, como la educación, es decir, siempre en campos que son productivistas, es decir, que pueden dar a España mayor riqueza y la pueden hacer crecer. Entonces, al igual que Ángel Expósito ha comentado antes que hay un fallo en la educación, pues a mí me gustaría saber si el ABC realmente está apoyando que se retiren ayudas en campos que son productivistas, que pueden ayudar a crecer a España, y sin embargo no se ha reducido en el campo como la Iglesia, aunque no es productivista y no ayuda a crecer a España. Si apoya ese tipo de medidas del Gobierno. Sí. A ver, muchísimos matices, demasiados matices. A ver, te contesto lo que le contestaba tu compañera. A veces ha sido muy crítico también con Wert, con el ministro Wert, más en las formas, yo creo, que en el contenido. También. Bueno, no soy yo aquí el que hace los editoriales de ABC, ni mucho menos, pero bueno, sí que como lectores de ABC, que seréis algunos, sí que estáis viendo que la LOMCE, por ejemplo, pues sí que hay un respaldo a muchas cosas de la LOMCE, a otras no. Es decir, antes hablaba de ese marcar ciertas líneas rojas, ¿no? Y hay cosas de la LOMCE, creo que ha sido el fin de semana pasado que hacíamos un análisis muy pormenorizado de qué significaba eso, contándolo de forma práctica, donde hablábamos de cosas que se hacían bien y cosas que se hacían mal y que no gustaban. Bueno, el espíritu crítico que tiene ABC con el Gobierno yo creo que también es indudable. Y bueno, pues Ángel Expósito ha sido director de ABC y me imagino que también ha tenido que sufrir esa presión muchas veces por parte de ciertos ministros que llaman, que no les gustan los enfoques, que no les gustan cómo se titulan ciertas informaciones. Bueno, es así, es decir, como decía antes, ABC apoya ciertos principios que coinciden plenamente con ciertos partidos o con ciertas administraciones que están sustentadas por esas siglas, pero no es una entrega, ni somos serviles, ni es una entrega al 100% con lo que se hace, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, yo lo único que quiero haceros es una recomendación. Si no conocéis el informativo de Ángel Expósito del mediodía en la cadena COPE, os invito a que lo escuchéis, porque no es un informativo más. Es un informativo que tiene una tremenda dosis de personalidad y yo creo que eso se ha aportado a la radio desde la COPE. Y yo simplemente lo dejo a vuestro juicio, pero escucharlo merece la pena. Muy bien. Pues hasta aquí esta jornada informativa.
Gracias, Ángel, por aportar conocimiento y demostrarnos una vez más tu desbordante sentido común. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Gracias.